Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. El día que mi abuelo falleció, pensé que había perdido mi única ancla. Pero luego, en la lectura de su testamento, el abogado pronunció mi nombre, August, como el heredero del edificio más valioso en el corazón de la ciudad. Mis padres quedaron atónitos y mi hermano menor, Jackson, gritó reclamando su parte. Vinieron a amenazarme, incluso trayendo corredores de bienes raíces para presionarme a vender. Lo que no sabían era que un trato secreto ya había sido sellado y la persona que esperaba en ese edificio ese día era alguien que toda mi familia nunca hubiera esperado. Ese misterioso comprador dejó el rostro de Jackson pálido como un fantasma en el momento en que lo vio. Mi nombre es August Aaron, y si me preguntas sobre mi infancia, no te deleitaré con cuentos alegres de picnics familiares o regalos de cumpleaños sorpresa. No, mi infancia fue como una llovizna incesante en Charleston. No torrencial, pero suficiente para calarte hasta los huesos, dejándote frío y preguntándote por qué el sol no podía abrirse paso un poco. A los 28 años, vivo en un pequeño y pintoresco apartamento en la costa de Carolina del Sur, donde la brisa salada del Atlántico lleva el aroma de la sal y la libertad. Soy entrenador físico, el tipo de chico que verías en el gimnasio a las 6 a.m., secándose el sudor y sonriendo cuando mis clientes levantan pesas por primera vez sin temblar. Mi carrera es lo suficientemente estable como para permitirme camisetas de algodón suave y una vieja y fiable camioneta, pero no soy del tipo llamativo. Me encantan las carreras matutinas por la playa, descalzo sobre la arena húmeda, escuchando las olas romper como susurros de mi abuelo, la única persona que alguna vez me vio de verdad. No soy rico en el sentido de una cuenta bancaria rebosante, pero soy rico de otra manera. La paz que proviene de mis propias decisiones. Cada mañana preparo una taza de café negro y me siento junto a la ventana, contemplando los antiguos robles que extienden sus sombras sobre las calles empedradas. Charleston es donde he elegido anclarme. No solo porque es hermoso, que lo es, sino porque me da espacio para respirar, para olvidar las cicatrices de mi pasado. Ese pasado, si cavas profundo, conduce a una pequeña casa de madera en los suburbios, donde la risa de mi hermano sonaba como campanas de iglesia, mientras que mis susurros eran como hojas crujiendo bajo los pies. Mi familia, o lo que yo llamaba familia, siempre fue un cuadro desequilibrado donde la luz brillaba en una esquina, dejando la otra sumida en la sombra. Déjame empezar desde el principio, porque de ahí es donde todo surge. Cuando era un niño flacucho con profundos ojos marrones, siempre tratando de demostrar que existía. Mis padres, los Aaron, eran gente común en un pequeño pueblo cerca de Charleston. Papá trabajaba en un astillero con las manos callosas por los pernos y la pintura antioxidante. Mamá era maestra de primaria con una cálida sonrisa para sus alumnos, pero una agotada en casa. Nos amaban a su manera, pero su amor estaba deformado por algo llamado favoritismo. No del tipo descaradamente malicioso, sino del tipo silencioso e insidioso, como un hábito que no notaban. Y en el centro de todo estaba Jackson, mi hermano menor, nacido 6 años después que yo, como un regalo inesperado que no podían dejar de consentir. Jackson era un niño hablador con cabello dorado y una sonrisa que podía derretir el hielo. Desde pequeño, sabía cómo contar historias, hacer reír a la gente y convertir pequeños errores en aventuras humorísticas. Mi Jackson, eres todo un narrador, recuerdo que decía mamá, sus ojos brillando, mientras él describía un partido de fútbol escolar con gestos exagerados. Y yo era August, el hermano mayor tranquilo al que le gustaba sentarse en un rincón a leer libros de historia o dibujar mapas imaginarios de grandes exploraciones. No era bueno hablando ni siendo el centro de atención. Era bueno escuchando. Y quizás por eso pensaron que no necesitaba mucho. Eres el hermano mayor, August, decía papá, su voz baja como el zumbido de la maquinaria del astillero. Tienes que dejar que tu hermano tenga su turno. De eso se trata la familia. Mis recuerdos de la infancia están llenos de momentos como ese. Pequeñas grietas en el muro familiar, indoloras al principio, pero que con el tiempo labraron una herida profunda.
En mi 10º cumpleaños, anhelaba una bicicleta. No una elegante, solo algo para pasear por el vecindario, sintiendo el viento azotar mi cara como si estuviera volando. Pero cuando llegó el día, mi regalo fue un viejo libro de deportes. Algo que papá dijo que era apropiado para un chico grande. Mientras tanto, Jackson, con solo 4 años, tuvo una lujosa fiesta en el parque. Globos, un imponente pastel de chocolate y un coche de juguete eléctrico que zumbaba como si fuera real. Sabíamos que te encantaría esto, cariño, dijo mamá, alborotando el cabello de Jackson mientras yo me sentaba en un rincón fingiendo estar absorto en mi libro. Luego estuvo el premio académico. En 5º grado pasé el semestre memorizando fórmulas matemáticas, quedándome despierto hasta tarde bajo una tenue lámpara amarilla. Mi maestra pronunció mi nombre frente a la clase, entregándome un certificado con una brillante insignia dorada. Corrí a casa con el corazón palpitante, imaginando a mis padres abrazándome como en las películas. Pero cuando levanté el certificado, mamá apenas lo miró. Oh, buen trabajo, August. Ahora, ayúdame a poner la mesa. Jackson está a punto de llegar a casa. Jackson, entonces en el jardín de infantes, fue elogiado por un dibujo familiar garabateado. Y así, la familia organizó una pequeña celebración. Pizza a domicilio, refrescos gaseosos y papá presumiendo del talento artístico de Jackson a los parientes por teléfono. Yo doblé mi certificado, lo guardé en un cajón y seguí estudiando porque, al menos, mis notas eran algo que nadie podía quitarme. Esos ejemplos se acumularon como la nieve en invierno, cada capa un poco más pesada. Jackson recibió un nuevo MacBook para su graduación de la escuela secundaria. Para la programación, un futuro brillante, explicó papá, mientras yo, a los 16, usaba la computadora parpadeante y medio rota de la escuela. Un verano en el extranjero. Jackson voló a Europa en un programa de intercambio. Sus redes sociales se inundaron de fotos sonrientes junto a la Torre Eiffel. Mientras tanto, yo pedí $200 para unirme a un club de escalada, algo que me hacía sentir fuerte y libre entre los acantilados. Y fue rechazado al instante. El dinero escasea, hijo, suspiró mamá. Jackson necesita libros nuevos para la clase. Eres el hermano mayor. ¿Entiendes? Entendí de la manera más dolorosa. En esta casa, lo bueno es para Jackson. Pero en medio de esa oscuridad había una antorcha. Henry, mi abuelo. Era un hombre alto con una barba blanca como la nieve y ojos azules afilados como navajas. Un exoficial de la Marina de la Guerra de Vietnam. Vivía en una pequeña casa de madera junto al río Coope, donde se sentaba en el porche por la tarde fumando en pipa y contando historias de viajes por mar y tormentas que había capeado con pura voluntad. No hablaba mucho de amor, pero me veía. Realmente me veía como si yo fuera un tesoro escondido. August me llamaba al patio trasero donde las naranjas maduras colgaban pesadas de los árboles. No eres como nadie más en esta familia. Tienes la espalda recta, no un pico de oro. El abuelo fue el único que vio mi verdadero valor. Cuando le conté sobre el certificado olvidado, no ofreció consuelo vacío. Me llevó al garaje y me entregó una bicicleta restaurada, reluciente como nueva. Aquí, hijo, móntala y recuerda. El éxito no se trata de quien te aplaude. Se trata de saber que lo diste todo. Me enseñó a pescar junto al río, no para presumir, sino para escuchar el agua y aprender a tener paciencia. En esas tardes en que mis padres estaban ocupados con Jackson, el abuelo se convirtió en mi verdadero padre. Estricto, disciplinado, pero lleno de fe en mí. Vio mi arduo trabajo en la escuela, mi honestidad cuando admitía pequeños errores y mi resiliencia cuando la vida me derribaba. Una tarde de verano, cuando tenía 12 años, el abuelo se sentó junto a una fogata en su patio trasero, el humo ascendiendo en espirales con el aroma a pino quemado. Jackson estaba en casa con nuestros padres, probablemente entreteniendo a los vecinos con sus bromas. Me senté junto al abuelo, observando las brasas del fuego parpadear como estrellas fugaces. August, dijo, su voz cálida y firme como la marea.
No necesitas un pico de oro para ganar en la vida. La gente como Jackson usan las palabras para encubrir cosas, pero cuando sopla el viento, todo se dispersa. Necesitas una espalda recta para mantenerte erguido en las tormentas. Manos trabajadoras para construir algo duradero y una mente que cumple su palabra. Porque ese es el mayor activo que un hombre puede tener. No dejes que nadie te diga que no eres digno, hijo. Yo creo en ti. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un grabado en roble. No borraron las injusticias, pero me dieron una pequeña llama para calentar las noches más frías. El abuelo no prometió grandes cosas, ni riqueza, ni elogios públicos. Pero me dio la creencia de que yo era suficiente, que mi silencio no era debilidad, sino una fuerza esperando a estallar. Y en los años que siguieron, mientras la vida me ponía a prueba con crecientes injusticias, me aferré a esas palabras como un bote salvavidas en un mar tormentoso. De los 18 a los 22 años, aprendí a mantenerme erguido, incluso cuando el mundo parecía decidido a doblegarme. Cuando empecé la universidad, no tenía nada más que una beca parcial y una maleta llena de ropa vieja. Mientras tanto, Jackson, con solo 12 años pero ya con una cuenta bancaria personal que nuestros padres le dieron para que aprendiera a administrar el dinero, tenía todo servido en bandeja. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero sus ojos cuando pregunté por la matrícula lo decían todo. August, puedes arreglártelas, ¿verdad? Jackson es más joven. Nos necesita más. Asentí, tragándome el dolor familiar, y comencé mi viaje hacia la independencia. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Elegí estudiar deportes y salud en el College of Charleston, no solo por pasión, sino porque sabía que podía destacar en ello. Me encantaba la sensación del sudor goteando por mi frente, las respiraciones entrecortadas mientras empujaba pesas más pesadas cada semana. Y especialmente el momento en que mi cuerpo gritaba, «Ríndete». Pero yo seguía adelante. Ahí fue donde encontré la fuerza que mi familia nunca me dio. Pero la universidad no se trataba solo de entrenar. Se trataba de largas noches trabajando para pagar la matrícula, el alquiler y comidas escasas de sándwiches de mantequilla de maní. Hice malabares con 3 trabajos. De día, servía mesas en un pequeño restaurante cerca del campus, donde el olor a aceite de freír y el traqueteo de los platos se convirtieron en mi ritmo. Sonreía a los clientes, tomaba pedidos y ocasionalmente me guardaba unos $1 de propina de extraños amables. Por la noche, limpiaba un gimnasio en los suburbios, secando espejos empañados y colocando pesas. Los fines de semana, daba clases particulares de matemáticas a chicos de secundaria, sentado bajo las luces fluorescentes de la biblioteca, explicando ecuaciones que había memorizado años atrás. Cada $1 estaba meticulosamente presupuestado. $50 para la electricidad, 30 para la compra, 100 ahorrados para la matrícula del siguiente semestre. Vivía con disciplina, no para presumir, sino porque sabía que si fallaba, nadie me recogería. Mientras tanto, Jackson vivía una vida diferente. Nuestros padres financiaron por completo sus años de secundaria, dándole un coche viejo para moverse, un armario lleno de ropa de diseñador y costosos campamentos de verano. Recuerdo visitar casa una vez cuando Jackson presumió de un nuevo par de zapatillas de baloncesto, probablemente por valor del alquiler de mi mes. Papá dice que quiere que sea una estrella del baloncesto, sonrió Jackson, lanzando una pelota en la entrada. Mis padres nunca me preguntaron cómo me iba en la escuela, si podía pagar los libros o si alguna vez me saltaba la cena para ahorrar dinero. August puede valerse por sí mismo, le dijo una vez mamá a una vecina, su voz rebosante de orgullo como si mi autosuficiencia fuera una medalla de honor. Pero yo no quería una medalla. El gimnasio se convirtió en mi forja. No solo entrenaba para hacerme fuerte, entrenaba para olvidar el dolor. Empecé a ayudar a otros en el gimnasio. Novatos, gente que temblaba al levantar pesas por primera vez. Les enseñé a mantener la espalda recta, a respirar adecuadamente y a creer en sí mismos. Poco a poco me di cuenta de que no solo era bueno entrenando, era bueno inspirando. Se plantaron las semillas de un entrenador físico,
aunque todavía no me atrevía a soñar con convertirlo en una carrera. Después de la universidad decidí quedarme en Charleston. No porque no pudiera irme, sino porque esta ciudad se había convertido en mi hogar, un lugar donde podía escuchar las olas romper cada mañana y sentirme cerca de mi abuelo, que todavía vivía a pocos kilómetros de distancia. Empecé como entrenador personal, inicialmente con solo un puñado de clientes en el viejo gimnasio. Puse mi corazón en cada uno. Una madre soltera que quería recuperar su fuerza, un chico delgado que esperaba enfrentarse a los acosadores. No solo les enseñé a levantar pesas, les enseñé a levantarse a sí mismos después de caer. Mi reputación creció silenciosa pero constantemente. Los clientes me recomendaban a sus amigos y pronto tuve una lista sólida. Ahorré cada centavo, alquilé un pequeño apartamento junto a la playa. Por primera vez sentí que realmente poseía algo. No riqueza material, sino independencia. Jackson, por otro lado, deambulaba por su mundo. Nuestros padres le pagaron la universidad, pero él seguía cambiando de carrera, de negocios a diseño y a comunicaciones, como si no supiera lo que quería. Cada vez que visitaba casa, oía hablar de las últimas aventuras de Jackson. Una cafetería fallida, una aplicación de startup que nadie descargó. Jackson solo está encontrando su camino, decía papá, su voz llena de indulgencia, mientras mamá añadía: August está bien. Jackson necesita tiempo. No estaba celoso. No exactamente. Me mantuve cerca de mi abuelo, el único que nunca me comparó con Jackson. Visitaba el gimnasio, sentado en un viejo banco de madera, observándome entrenar a los clientes con orgullo en sus ojos brillantes. Estás construyendo algo más fuerte que el dinero, August, decía, su voz profunda como las mareas del río Coope. Honor y confianza. Eso es por lo que la gente te recuerda. Esas palabras me reconfortaban en los días solitarios en que yacía en mi pequeño apartamento, escuchando la lluvia golpear las ventanas y preguntándome si mi familia alguna vez me reconocería. Pero la vida, como dijo una vez mi abuelo, siempre trae tormentas. Y mi mayor tormenta golpeó a los 25 años cuando él, el hombre que me dio la fe para mantenerme erguido, falleció para siempre. Fue entonces cuando todo cambió. Cuando me di cuenta de que la injusticia no eran solo recuerdos de la infancia, sino una batalla real donde tenía que defenderme no solo a mí mismo, sino también el legado de mi abuelo. Ese otoño, Charleston estaba bañado en los tonos dorados y rojizos de los Robles. Pero para mí, el mundo estaba pintado en tonos de gris. Mi abuelo Henry falleció mientras dormía a los 82 años en la pequeña casa de madera junto al río Coope, donde solía sentarse fumando en su pipa y contándome historias de tormentas en el mar. Recibí la noticia de mamá en una breve llamada telefónica, su voz temblorosa, pero manteniendo la calma de alguien acostumbrado a organizarlo todo. Su ha ido, August. Vuelve a casa ahora. Sin palabras de consuelo, sin preguntas sobre cómo estaba. Solo una orden, como si yo fuera un soldado en su ejército. Conduje mi vieja camioneta de vuelta a casa, la carretera familiar extendiéndose interminablemente ante mí. Cada curva evocaba imágenes del abuelo de pie junto al río, enseñándome a pescar, arreglando una vieja bicicleta en el garaje, observándome levantar pesas en el gimnasio con su sutil sonrisa. Él era la antorcha que iluminó mi camino durante los años en que me sentí invisible. Perderlo no fue solo perder a un ser querido, fue como perder una parte de mí mismo. La parte que creía que yo era digno, que era suficiente. Me detuve a unos kilómetros de la casa para secar lágrimas silenciosas. No quería entrar en esa casa con los ojos rojos. No quería que mis padres o Jackson me vieran vulnerable. Había aprendido hace mucho tiempo a mantener mi dolor encerrado y esta vez no fue diferente. El funeral del abuelo tuvo lugar en un día lluvioso. El cielo de Charleston bajo y pesado, como si presionara todo. La pequeña iglesia junto al río estaba abarrotada. Parientes, viejos amigos suyos y veteranos que habían servido con él en la guerra. Hablaban de él con reverencia, un hombre severo pero justo, uno que nunca se doblegó ante la adversidad. Yo estaba de pie en un rincón de la iglesia con mi único traje negro, escuchando historias sobre el que conocía de memoria.
Jackson, ahora con 19 años, estaba junto a nuestros padres, sollozando como un niño, atrayendo todas las miradas. Pobre chico, oí susurrar a una tía a mamá. Quería tanto a su abuelo. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. Nadie preguntó cuánto lo quería yo. Nadie sabía de las noches que pasé junto a su cama de hospital, sosteniendo su frágil mano mientras tosía y me contaba por última vez sobre los barcos que había dirigido a través de mares embravecidos. El funeral se desarrolló bajo ese cielo gris y opresivo, la llovizna repiqueteando como un tambor lúgubre. La iglesia estaba llena de gente, familiares, viejos camaradas del abuelo y vecinos, de pie en filas, sus voces bajas mientras relataban la vida de Henry. Un hombre de disciplina e integridad inflexible ante las tormentas. Yo permanecía en silencio en el rincón, mi viejo traje sintiéndose como un peso, como si me estuviera desmoronando pieza por pieza. Sus historias, tan familiares, me desgarraban el corazón, pero no hacían nada para llenar el vacío que gritaba dentro de mí. Jackson, al lado de nuestros padres, lloraba ruidosamente, sus hombros temblando como los de un niño. Todos los ojos se volvieron hacia él, murmullos de simpatía recorriendo la multitud. Pobrecito, le dijo la tía Sara a mamá, su voz goteando piedad. Quería tanto a Henry. Mis puños se apretaron, las uñas mordiendo mis palmas, el dolor agudo, pero nada comparado con la herida en mi pecho. Nadie me miró. Nadie preguntó cuánto lo quería yo. Nadie sabía que había pasado esas últimas noches junto a su cama, sosteniendo su mano huesuda, escuchando sus respiraciones trabajosas mientras hablaba de barcos que desafiaban océanos tormentosos. Hijo, había susurrado, su voz débil, pero aún afilada como una cuchilla. Mantén la espalda recta, pase lo que pase. Asentí, las lágrimas cayendo en silencio, pero no dejé que me viera. Quería que dejara este mundo viendo al August fuerte en el que siempre había creído. En la iglesia, en medio del repiqueteo de la lluvia y el olor a madera húmeda, sentí que no solo estaba perdiendo al abuelo, sino la luz que me había guiado a través de años de ser ignorado por mi familia. Él era el único que realmente me veía, no como el hermano mayor que tenía que sacrificarse. Quería gritar, decirles a todos cuánto lo amaba, cómo me enseñó a mantenerme erguido y a creer en mí mismo. Pero me quedé en silencio como siempre, dejando que el dolor ardiera silenciosamente en mi pecho. Cuando todos se fueron, me quedé junto a su ataúd, puse una mano sobre la madera fría y susurré, no te defraudaré. La lluvia seguía cayendo, pero sentí que él estaba en algún lugar, observándome con esa sutil sonrisa y sus penetrantes ojos azules, como si dijera, buen trabajo, hijo. Después del funeral, la familia fue convocada a la oficina del abogado para la lectura del testamento. No esperaba mucho. El abuelo no era rico en el sentido convencional. Vivía con sencillez con su casa de madera, una vieja camioneta y unas pocas parcelas de tierra alrededor de Charleston. Pensé que le dejaría la casa a papá, su único hijo, y tal vez repartiría algunos ahorros entre Jackson y yo. No necesitaba dinero, solo quería algo suyo, un libro gastado, la pipa que fumaba, cualquier cosa para mantenerlo cerca. Mis padres se sentaron erguidos en sillas de cuero, exudando confianza. Papá, con su barba desaliñada y las manos aún manchadas de aceite de máquina, estaba seguro de que todo iría a parar a él. Mamá, con un suéter gris, sostenía la mano de Jackson mientras él jugueteaba con su teléfono con aspecto aburrido. Yo me senté al final de la mesa, en silencio como de costumbre, observando al abogado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, abrir una carpeta marrón. El testamento de Henry Aaron fue redactado hace 2 años, comenzó, su voz plana como la de un presentador de noticias. Leeré la distribución principal de los activos. No recuerdo las palabras exactas, pero nunca olvidaré la sensación de que mi corazón se detuvo cuando el abogado leyó en voz alta el edificio comercial en el número 127 de King Street. En el centro de Charleston, junto con todos los derechos de propiedad, se lega a mi nieto, August Aaron. La habitación se quedó tan en silencio que pude oír el tic-tac del reloj de pared. Ese edificio, una estructura de ladrillo rojo de 3 pisos en el bullicioso corazón de Charleston, era el activo más valioso del abuelo. Lo sabía porque me había llevado allí de niño,
señalando las grandes ventanas de cristal y diciendo, un día, August, entenderás el valor de construir algo duradero. Nunca imaginé que me lo dejaría a mí. El abogado continuó, la casa de madera junto al río Cooper va para mi hijo, William Aaron, y su esposa, Elizabeth Aaron. La camioneta Ford de 1985 va para mi nieto, Jackson Aaron. Hizo una pausa, escaneando la habitación como si midiera las reacciones. El ceño de papá se frunció. Mamá apretó más fuerte la mano de Jackson, y Jackson levantó la cabeza de su teléfono con la boca abierta. ¿Qué? Soltó su voz estridente. Una camioneta vieja, y August se queda con todo el edificio. El abogado se ajustó las gafas y leyó un breve pasaje del testamento, su tono volviéndose formal. Esta propiedad es para August, el único en quien confío para tener la fuerza y el carácter para preservarla y hacerla crecer. No dejes que nadie te diga que no eres digno. Esas palabras escritas en tinta negra resonaron en mis oídos con la voz del abuelo cálida y firme como las mareas del Cooper. Me quedé allí sentado, con el corazón palpitante, abrumado tanto por la emoción como por la incredulidad. El abuelo me había visto incluso cuando me sentía invisible. Me eligió no porque fuera el hermano mayor que podía arreglárselas, sino porque creía que yo era digno. El momento se rompió rápidamente. Mamá se levantó de un salto, su voz temblando de ira. Esto no puede ser lo que él quería decir. ¿Por qué August se quedaría con ese edificio? Manipuló a papá, ¿no es así? Papá se volvió hacia mí con los ojos encendidos. ¿Qué le dijiste al abuelo, August? ¿Qué hiciste para que escribiera este testamento? Jackson, con el rostro contraído, intervino. Él no hizo nada. Es solo un fanático del gimnasio y yo necesito dinero para mi startup. El abuelo fue engañado. Me quedé sentado en silencio, absorbiendo sus acusaciones. Pero esta vez no me sentí herido. Una pequeña llama se encendió en mi pecho. El fuego del abuelo. El abogado, imperturbable, confirmó que el testamento era totalmente legal. Redactado cuando el abuelo estaba en su sano juicio, con 2 testigos. Pero mis padres y Jackson no lo dejarían pasar. Se volvieron contra mí allí mismo en la habitación. August, tienes que compartir esto, dijo mamá, su voz dulce pero afilada como una cuchilla. La familia significa que todos nos beneficiamos. Tú tienes tu carrera. Jackson aún no tiene nada. Jackson asintió, con los ojos llorosos, haciéndose la víctima como siempre. Hermano, solo quiero una oportunidad. No necesitas ese edificio, ¿verdad? Véndelo. Repártelo con la familia, remató papá con una casi amenaza. Si te lo quedas todo, no nos culpes por cortarte la relación. Los miré a mi familia, viendo solo el edificio, el dinero, lo que querían para Jackson. Me levanté, asentí cortésmente al abogado y dije, lo pensaré. Pero en mi corazón sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. No me dejarían en paz, nunca. Al salir de la oficina, pisando las calles lluviosas de Charleston, oí la voz del abuelo en mi cabeza. No dejes que nadie te diga que no eres digno. Apreté los puños, sintiéndolo a mi lado, y supe que tenía que proteger este legado. No solo el edificio, sino su fe en mí. La lluvia repiqueteaba en la acera de adoquines, cada gota golpeando mi mente, recordándome que el verdadero desafío no estaba ahí fuera, sino esperándome en la casa que una vez llamé familia. Conduje de vuelta a mi pequeño apartamento, las tenues luces de la calle reflejándose en el parabrisas. Y en mi cabeza, las palabras de mis padres y de Jackson se repetían como un disco rayado. La familia significa que todos nos beneficiamos, había dicho mamá. Véndelo. Repártelo equitativamente, ordenó papá. Y Jackson, con sus lágrimas de cocodrilo, August, solo quiero una oportunidad. Sabía que no se detendrían ahí. Nunca se detenían cuando se trataba de conseguir algo para Jackson. En los días siguientes, la presión comenzó como una ola. Pequeña al principio, luego creciendo más fuerte, más feroz. Mamá llamaba todas las tardes, su voz dulce como el almíbar, pero afilada como una cuchilla. August, lo has pensado. Ese edificio es demasiado para ti. Véndelo, lo repartiremos y la familia será feliz. No querrás separarnos, ¿verdad? Me sentaba en mi viejo sofá en el apartamento, mirando por la ventana, donde el mar de Charleston brillaba a lo lejos, y respondía bruscamente, lo estoy pensando, mamá.
pero no lo estaba pensando en absoluto. Solo intentaba mantener la calma. Papá fue más directo. Apareció en mi gimnasio una tarde mientras yo entrenaba a un cliente en sentadillas. Se quedó en un rincón con los brazos cruzados, su mirada pesada como si pudiera aplastarme. August, dijo mientras me secaba el sudor y me acercaba. No seas egoísta. Jackson necesita dinero. Tiene grandes sueños, a diferencia de ti. Tú ya tienes un trabajo estable. Vende el edificio. Dale una oportunidad a tu hermano. Miré a papá, el hombre de manos callosas del astillero, y me di cuenta de que no me veía, ni las noches que me quedé despierto para pagar la matrícula, ni las veces que apreté los dientes para que Jackson pudiera tenerlo todo. Papá, respondí con calma, es el testamento del abuelo. Estoy honrando sus deseos. Sacudió la cabeza, murmurando algo sobre un hijo desagradecido antes de irse furioso, dejándome con el sonido metálico de las pesas de hierro y el latido de mi corazón. Jackson fue quien más me sorprendió. Pensé que se aferraría a su papel de víctima, pero no, cambió de táctica. Una tarde lluviosa, apareció en mi apartamento con el pelo empapado, su rostro contorsionado como si estuviera a punto de llorar. August, dijo con la voz temblorosa. No tengo nada. Mi trabajo no tiene futuro. Mi jefe es un imbécil. Mi sueldo apenas me alcanza para vivir. Tú tienes todo ese edificio. No lo necesitas, ¿verdad? Solo necesito una oportunidad para una startup. Una oportunidad para demostrar mi valía. Lo dejé entrar, le preparé una taza de café negro y escuché mientras divagaba sobre su plan de abrir un bar, de cambiar el juego en Charleston, afirmando que se lo merecía más porque tenía sueños. Miré a Jackson, mi hermano pequeño, con su cabello dorado y la sonrisa que una vez derritió a la familia, y no sentí ira, solo sentí tristeza. Tristeza porque no entendía que las oportunidades no se regalan, se ganan. Pero no se detuvieron en las palabras. Cuando las llamadas y las visitas fallaron, recurrieron a tácticas más sucias. Mamá empezó a decir a los parientes que yo era codicioso, que había engañado al abuelo para que me diera el edificio. August siempre fue tan callado, pero ¿quién iba a saber que era tan calculador? La oí decir a la tía Betty por teléfono, su voz teñida de amargura. Papá fue más directo, diciendo a quien quisiera escuchar que había traicionado a la familia, quedándome con el edificio por egoísmo, sin pensar en mi hermano. Jackson recurrió a las redes sociales, publicando estados crípticos. Cuando la familia te da la espalda por dinero, junto con fotos de él sentado solo en un café, mirando la lluvia con una expresión lúgubre. Esas publicaciones atrajeron docenas de comentarios de amigos y parientes lejanos, todos compadeciéndose del pobre Jackson y vilipendiándome a mí, el hermano mayor codicioso que tuvo un golpe de suerte. Leí esas palabras en mi teléfono, cada una como un cuchillo, pero no porque me importara lo que pensaran. Me dolió porque me di cuenta de que mi familia estaba dispuesta a pintarme como el villano solo para conseguir lo que querían. No me veían a mí. Veían el edificio, el dinero que podría fluir a los bolsillos de Jackson, la oportunidad de seguir malcriándolo. Y luego, como golpe final, mamá me llamó tarde una noche, su voz fría como el hielo. Si no compartes, no nos culpes por cortarte la relación. No querrás perder a tu familia, ¿verdad, August? Me quedé en la cama, después de esa llamada, mirando al techo, el distante sonido de las olas del océano resonando. Su amenaza no me asustó, pero me dolió. Un dolor profundo y punzante como perder algo que nunca tuve de verdad. Pensé en el abuelo, en sus penetrantes ojos azules, en sus palabras. No necesitas un pico de oro, August. Necesitas una espalda recta, manos trabajadoras y una mente que cumple su palabra. Sabía que no podía ceder. No porque quisiera el edificio para mí, sino porque tenía que proteger la confianza del abuelo en mí. La presión se intensificó en los días siguientes. Mis padres trajeron a un abogado de familia tratando de encontrar lagunas en el testamento, aunque el abogado original había confirmado su legalidad. Jackson enviaba mensajes de texto incesantes, alternando entre súplicas y acusaciones. ¿Es que no te importa la familia en absoluto?
Seguido de, solo eres un fanático del gimnasio. ¿Qué sabes tú de administrar una propiedad? No respondí, no discutí. Había aprendido del abuelo que el silencio podía ser el arma más fuerte, pero por dentro estaba planeando. Sabía que mi familia no se detendría, que seguirían presionando hasta que me rompiera o cediera. Cada noche me sentaba junto a mi ventana mirando el mar de Charleston, donde la luz de la luna se rompía en el agua. Pensé en el abuelo, en el edificio y en lo que tenía que hacer para cumplir mi promesa. Y entonces, en un momento de calma, se me ocurrió una idea. Una jugada que nadie en mi familia, ni siquiera Jackson, podría haber anticipado. No solo protegería el legado del abuelo, sino que también les enseñaría una lección. Que el valor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Cogí mi teléfono, abrí mis contactos y encontré el número de alguien que lo cambiaría todo. La idea me vino como un destello de luz en la oscuridad nítida y clara. La forma en que mi abuelo solía mirarme cuando me enseñaba a mantenerme erguido ante la adversidad. Necesitaba una solución que protegiera su legado y les demostrara que ya no era el niño invisible que una vez fui. Y entonces pensé en el Sinye. Charles Whittaker, el jefe directo de Jackson, un empresario adinerado, CEO de una creciente empresa inmobiliaria en Charleston. Jackson había presumido de él incesantemente de cómo el Sinye. Whittaker lo valoraba, de las lujosas fiestas de la empresa a las que era invitado. Ese era el talismán de Jackson, lo que enorgullecía a nuestros padres, el escudo que usaba para encubrir sus fracasos. Y esa era la clave de mi estrategia. Contacté al Sinye. Whittaker a través de un conocido mutuo, un antiguo cliente mío del gimnasio que había trabajado con él. Charles está buscando un edificio en el centro de Charleston para una nueva oficina, dijo mi amigo. Y supe de inmediato que la oportunidad había llegado. Organicé una reunión, no en la oficina de un abogado ni en un café de lujo, sino en el mismo edificio, en el número 127 de King Street, el Sinye. Whittaker llegó una mañana de otoño, vestido con un traje gris perfectamente entallado, su cabello canoso pulcramente peinado, exudando la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Me estrechó la mano con firmeza y examinó el edificio con la mirada aguda de un inversor. Joven Aaron, dijo, su voz baja pero amigable. Este edificio es una joya. Ubicación privilegiada, estructura sólida. ¿Por qué quieres venderlo? Sonreí sin apresurarme a responder. Lo guié por cada piso, señalando los pequeños detalles, las paredes de ladrillo originales, los techos altos con vigas a la vista, y le hablé de mi abuelo. De cómo construyó todo con sus propias manos. Pero no mencioné a la familia, no mencioné la presión. Solo dije, quiero que este edificio pertenezca a alguien que aprecie su valor como lo hizo mi abuelo. Después de un recorrido de 1 hora, el Sinye. Whittaker nombró una cifra superior al valor de mercado, más alta de lo que jamás había imaginado. Quiero este edificio para la nueva oficina de la empresa, dijo, sus ojos brillando. Esta será nuestra sede, donde mi equipo, incluido Jackson, trabajará. Asentí, manteniendo una expresión tranquila, pero por dentro sentí una oleada de electricidad. Jackson, que había rogado y suplicado para dividir la herencia, tendría que trabajar todos los días en el mismo edificio que intentó quitarme. No era venganza, no me regodeé, pero era justicia, del tipo que mi abuelo habría aprobado con una sonrisa. No me apresuré a firmar el contrato. Sabía que necesitaba condiciones para protegerme, para preservar una parte del legado de mi abuelo. Trabajé con una abogada privada, no con el abogado de la familia a quien mis padres habían intentado influenciar para redactar el acuerdo. Solicité arrendar un pequeño apartamento en el último piso del edificio, donde podría vivir y seguir contemplando el mar de Charleston como un recordatorio de mi viaje. Más importante aún, añadí una cláusula de derecho de tanteo, si el Sinye. Whittaker o su empresa alguna vez quisieran vender el edificio, yo tendría la primera opción de volver a comprarlo. Mi abogada, una mujer astuta llamada Margaret, asintió con aprobación. Eres inteligente, August. No solo estás preservando parte del legado, estás asegurando el futuro. Sonreí pensando en mi abuelo, en la integridad inquebrantable de la que siempre hablaba.
El trato se finalizó en secreto. No se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a Jackson, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Sabía que la familia todavía esperaba que cediera, todavía conspirando para presionarme a vender y repartir el dinero. No sabían que les había ganado la partida no con palabras, sino con acciones. Cada noche me sentaba en el apartamento mirando el mar y revisaba la documentación. El contrato estaba firmado. El dinero transferido a mi cuenta, pero no me sentía rico. Me sentía fuerte, como si estuviera en un barco, en medio de una tormenta, agarrando el timón como lo hizo una vez mi abuelo. Cuando todo estuvo listo, supe que el momento de la confrontación se acercaba. Mi familia había planeado una reunión creyendo que yo inclinaría la cabeza y aceptaría vender el edificio. Habían invitado al abogado de la familia, incluso a un corredor de bienes raíces, como si todo estuviera ya decidido. Pero no sabían que yo había preparado una última jugada. Una jugada que los obligaría a verme de verdad por primera vez en mi vida. Esa mañana, Charleston despertó bajo una suave luz dorada. Pero dentro de mí, una tormenta se gestaba en silencio. Me paré frente al espejo de mi pequeño apartamento, ajustándome mi sencilla camisa de vestir blanca, no para impresionar, sino para recordarme que yo era Og Staron, nieto de Henry Aaron, un hombre que no necesitaba ostentación para demostrar su valía. Respiré hondo, sintiendo el aire salado del mar llenar mis pulmones, y salí de casa. La reunión se celebró en casa de mis padres, la familiar casa de madera donde crecí, donde los recuerdos del favoritismo aún persistían como el olor a madera húmeda después de la lluvia. Llegué a tiempo, un hábito disciplinado que aprendí de mi abuelo. Al entrar en la sala de estar, vi que estaban listos. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, sus manos callosas fuertemente entrelazadas, sus ojos parecían querer aplastarme. Mi madre estaba sentada a su lado con un vestido de lana gris, su sonrisa dulce pero gélida, y Jackson, con su desordenado cabello rubio, fingiendo estar ocupado con su teléfono. Aunque sabía que me estaba observando, junto a ellos estaba el abogado de la familia, el Sinje Thompson, con sus gruesas gafas y una pila de documentos frente a él, y una corredora de bienes raíces desconocida, una mujer de mediana edad con una sonrisa tan profesional que parecía artificial. El aire en la habitación era pesado, como si todo hubiera sido orquestado para acorralarme. August, comenzó mi madre, su voz suave pero calculada. Estamos aquí para resolver el asunto del edificio. ¿Lo has pensado bien? La familia necesita permanecer unida, y la mejor manera es venderlo y repartir el dinero equitativamente. Jackson necesita fondos para su nuevo proyecto. Ya lo sabes. Mi padre intervino, su voz dura como el acero. No alargues esto, August. No necesitas ese edificio. Tienes tu trabajo, pero Jackson está luchando. Como hermano mayor, debes sacrificarte. Jackson, como si fuera ensayado, levantó la vista con los ojos llorosos. Hermano, solo quiero una oportunidad. ¿No ves lo difícil que ha sido para mí? ¿Para qué necesitas ese edificio si ni siquiera lo usas? Me senté en la vieja silla de madera, escuchando mientras se turnaban para hablar. El Sinje Thompson se aclaró la garganta, abrió sus documentos y habló de los precios del mercado, de cómo vender el edificio beneficiaría a toda la familia. La corredora intervino, su voz demasiado entusiasta. King Street es una mina de oro. Podríamos hacer una fortuna. Siguieron hablando como un coro bien ensayado, cada uno desempeñando un papel. Mi madre, la persuasora, mi padre, el intimidador, Jackson, la víctima, y los personajes secundarios preparando el escenario para su actuación. Permanecí en silencio, dejándolos hablar, dejándolos pensar que me estaban acorralando. Cuando hicieron una pausa, esperando mi respuesta, me levanté lentamente, dejando que mi mirada recorriera a cada uno de ellos. Si quieren resolver esto de una vez por todas, dije, mi voz firme, pero lo suficientemente fuerte como para silenciar la habitación. Entonces vengan al edificio. Tengo algo que anunciar. Allí frunció el ceño mi madre. Mi padre murmuró algo sobre perder el tiempo, y Jackson frunció los labios como si estuviera tratando de prolongar el juego, pero aceptaron, quizás porque creían que había cedido, que firmaría los papeles de venta en el acto. Condujimos hasta el 127 de King Street,
una extraña procesión serpenteando por el corazón de Charleston. Cuando llegamos, salí de mi camioneta, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar mi pecho. El edificio estaba allí, robusto con sus paredes de ladrillo rojo y sus ventanas brillando bajo la luz del sol. Pero algo era diferente. Un nuevo letrero pulido había sido montado en la entrada que decía «Sede de Whittaker Enterprises». Se estaban mudando muebles. Trabajadores en uniformes llevando escritorios, computadoras y cajas de cartón por la puerta principal. Un elegante Mercedes negro estaba estacionado frente al edificio, su puerta se abrió y de él salió el Singe. Charles Whittaker, impecablemente vestido con su traje gris, su sonrisa confiada la de un hombre que acaba de ganar una partida de ajedrez. Mis padres y Jackson se quedaron helados, como si se hubieran convertido en piedra. ¿Qué es esto?, rugió mi padre, volviéndose hacia mí. El rostro de mi madre se puso pálido. Jackson, ceniciento, miraba fijamente al Singe. Whittaker, el hombre del que una vez se había jactado como su increíble jefe. Di un paso adelante, interponiéndome entre ellos y el Singe. Whittaker, y dije, mi voz tranquila pero clara, el trato está hecho. Este edificio ahora pertenece a Whittaker Enterprises. El Singe. Whittaker lo compró legalmente por encima del valor de mercado. El Singe. Whittaker se acercó, estrechándome la mano frente a todos antes de volverse hacia mi familia. El joven August es un excelente negociador, dijo, su voz cálida pero autoritaria. Este edificio será la nueva oficina de nuestra empresa. Jackson, trabajarás bastante aquí. Espero que te concentres en el trabajo en lugar de en distracciones. Sus palabras fueron suaves, pero cortaron como un cuchillo, afiladas y precisas, haciendo que Jackson bajara la cabeza, incapaz de levantar la vista. Lo vi apretar los puños, sus labios apretados, como si algo más valioso que el edificio le hubiera sido arrebatado. Su orgullo que nunca había poseído realmente. Mi madre explotó primero. August, has traicionado a la familia, gritó, su voz quebrándose de ira. Vendiste el edificio a nuestras espaldas. Te aprovechaste de tu abuelo. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro rojo, señalándome. ¿Crees que esto ha terminado? Te demandaremos. No tenías derecho. Me quedé allí con la espalda recta, mirándolos a los ojos. No traicioné a nadie, dije, mi voz fría pero firme. Solo protegí lo que el abuelo me confió. Si quieren llamar a eso traición, es su elección. El Singe. Thompson, el abogado de la familia, rebuscó en sus papeles y luego confirmó en un tono incómodo, el trato es legal. El contrato está firmado, toda la documentación completada. La corredora de bienes raíces estaba cerca, con la boca abierta, claramente sin estar preparada para el colapso de su drama cuidadosamente escenificado. Miré a mi familia, mi padre con los puños apretados, mi madre con los ojos llenos de lágrimas, Jackson con su expresión humillada. Y no me sentí triunfante. Solo sentí alivio, como si acabara de capear una tormenta de la que mi abuelo una vez habló, manteniéndome erguido con la cabeza bien alta. A medida que el grupo se dispersaba, King Street volvió a su ritmo habitual, el zumbido del tráfico y la risa de los turistas llenando el aire como si la confrontación nunca hubiera ocurrido. Me quedé frente al edificio, la luz del sol entrando por las grandes ventanas de cristal, reflejando la imagen de un hombre de 28 años. Ya no el niño invisible del pasado. El letrero de Whittaker Enterprises brillaba bajo el sol, una declaración de que había cumplido mi promesa a mi abuelo. Respiré hondo, dejando que el aire salado del mar de Charleston llenara mi pecho, y entré en el pequeño apartamento del ático. El espacio que había asegurado en el contrato para preservar una parte de su legado. La habitación era modesta, con una cama sencilla, una vieja mesa de madera y una ventana con vistas al mar. Pero para mí era una fortaleza, un lugar donde podía mantenerme firme en medio de las tormentas de la familia. Las consecuencias de mi jugada se extendieron como la pólvora en hierba seca. Jackson lo sintió primero y quizás más profundamente. La noticia del trato circuló por la empresa del Singe. Whittaker más rápido de lo que había esperado. Apenas unos días después, me enteré por un cliente del gimnasio, cuyo hermano trabajaba en la misma empresa que Jackson, que la oficina era un hervidero de chismes. ¿Oíste?
El nuevo edificio que la empresa acaba de comprar era la herencia de la que Jackson presumía, susurró un colega durante la pausa del almuerzo. Resulta que su hermano se lo vendió al jefe. Las historias se extendieron desde las salas de reuniones hasta las máquinas de café, y Jackson, que una vez amó ser el centro de atención, ahora se convirtió en el objeto de miradas de soslayo y burlas discretas. Su reputación, ya frágil debido a proyectos fallidos y una actitud perezosa, se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. El Sinye Vita que, fiel a su agudo comportamiento de CEO, no le dio tregua a Jackson. Oike comenzó a monitorear el desempeño de Jackson más de cerca, exigiendo informes detallados y asignándolo a proyectos que requerían disciplina, algo que a Jackson siempre le faltó. Una vez, durante una reunión de todo el personal, el Sinye Wita, que se paró frente al equipo, señaló el edificio y dijo: «Aquí es donde construimos nuestro futuro. Espero que todos, incluyéndote a ti, Jackson, trabajen con la dedicación que este lugar merece». Jackson, sentado en la última fila, mantuvo la cabeza baja, ya no luciendo la sonrisa confiada ni presumiendo de su estrecha relación con el jefe. Yo no estaba allí, pero podía imaginar su rostro pálido, los labios apretados como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Mis padres tampoco escaparon de las consecuencias. En su pequeño vecindario, la noticia del testamento de mi abuelo y mi trato se difundió rápidamente. Los vecinos que una vez habían oído a mis padres presumir de Jackson, ahora susurraban una historia diferente. Oí que el Sinye Henry le dejó el gran edificio a August. No a Jackson, dijo una mujer mayor en la tienda de comestibles. ¿Quién hubiera pensado que el mayor era en quien más confiaba el viejo? Otro añadió: siempre presumían del más joven. Resulta que el viejo sabía más. Esos comentarios, aunque no siempre intencionados, atravesaron el orgullo de mis padres como dagas. Unos días después, mi madre llamó, su voz temblando con una mezcla de ira y vergüenza. «August, ¿sabes lo que dice el vecindario? Creen que tu padre y yo tuvimos favoritismos, que fuimos injustos contigo. ¿Estás satisfecho ahora?» Me senté en mi apartamento del ático contemplando el mar resplandeciente y respondí con calma: «Mamá, no hice nada para que dijeran eso. Solo dicen lo que ven». Se quedó en silencio un momento, luego colgó sin una disculpa ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Mi padre no llamó, pero me enteré por una tía que rompió una taza en la cocina cuando un vecino mencionó mi nombre. Yo, por otro lado, seguí como siempre. Me mudé al apartamento del ático, donde podía escuchar las olas romper cada noche y sentir la presencia de mi abuelo a mi lado. Seguía yendo al gimnasio todas las mañanas, entrenando a mis clientes con una dedicación inquebrantable, ayudándolos a levantar pesas y a construir su confianza. No presumí del trato ni compartí lo que había sucedido con nadie. Mis clientes, que me habían visto trabajar hasta el agotamiento, solo comentaron: «August, pareces más ligero últimamente. ¿Pasó algo bueno?» Solo sonreí y dije: «Acabo de capear una tormenta». Pero mi familia no me dejó descansar por mucho tiempo. Jackson comenzó a enviar mensajes largos y divagantes, alternando entre disculpas y acusaciones. «Hermano, no esperaba que hicieras esto», decía un mensaje. «Sabías que necesitaba ese edificio. Ahora toda la empresa me ve como un fracaso». No respondí, no por ira, sino porque sabía que las palabras no cambiarían nada. Mis padres continuaron presionando a través de llamadas cortas y secas, llenas de vagas amenazas sobre cómo no me perdonarían o cómo me arrepentiría de esto. Pero no me inmuté. Había aprendido de mi abuelo que el honor no reside en lo que otros piensan, sino en vivir fiel a uno mismo. En los días siguientes, traté de concentrarme en mi propia vida. Fui al gimnasio, entrenando a mis clientes con una sonrisa genuina, ayudándolos a superar sus límites. Pero Jackson, mi hermano menor, que una vez fue el centro de atención, comenzó a caer en espiral.
Un declive lento pero inevitable, como un viejo barco golpeado contra costas rocosas por las olas. No lo vigilaba activamente. Fragmentos de noticias me llegaban a través de susurros de parientes, mensajes de amigos en común y ocasionalmente a través de las publicaciones en redes sociales donde todavía intentaba mantener su personaje de artista de espíritu libre. La vida laboral de Jackson se desmoronó primero, ya no sostenido por nuestros padres que ahora lidiaban con su propia humillación, reveló las debilidades que siempre habían estado enmascaradas por fanfarronadas y su indulgencia. El Sinye Whittaker, con su estilo de gestión férreo, dejó de tolerar errores menores. Hoy que a Jackson se le asignaron tareas sencillas como actualizar bases de datos inmobiliarias, pero constantemente incumplía los plazos. Presentaba informes descuidados e incluso cometía errores básicos como enviar los archivos incorrectos a los clientes. Jackson, necesitas concentrarte, dijo el Sinye Whittaker durante una reunión, su voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Este edificio es un símbolo de profesionalismo. No me defraudes. Esos recordatorios se convirtieron en reuniones privadas, luego en advertencias formales. Los colegas comenzaron a evitarlo, no por malicia, sino porque no querían ser arrastrados por sus fracasos. Recuerdo una tarde, mientras preparaba café en mi apartamento del ático, mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Betty, la pariente más cercana a nuestra familia. August Jackson ha sido puesto en revisión de desempeño. Su jefe dice que si no mejora, lo despedirán. Leí el mensaje, sintiendo una punzada de tristeza. No piedad, sino arrepentimiento por un hermano menor que tuvo todas las oportunidades, pero nunca supo cómo aprovecharlas. Jackson no era una mala persona. Era solo un producto de ser mimado. Un niño criado para creer que el mundo giraría a su alrededor sin esfuerzo. Ahora, con el mundo dándole la espalda, no sabía cómo levantarse. El estilo de vida de Jackson también se deterioró. Antes gastaba generosamente, noches en bares de lujo, ropa de diseñador, viajes cortos que exhibía en Instagram con leyendas como vive al máximo. Pero ahora, sin el apoyo financiero interminable de nuestros padres, Jackson comenzó a ahogarse en deudas. Oí de un amigo en común que estaba pidiendo dinero prestado para pagar facturas de tarjetas de crédito, prometiendo devolverlo una vez que mi startup despegue. Pero esas startups, una idea para una aplicación de citas local, un plan de ventas en línea, fracasaron estrepitosamente. Los amigos comenzaron a distanciarse, no por crueldad, sino porque estaban cansados de sus promesas vacías. Sus publicaciones en redes sociales disminuyeron, reemplazadas por historias vagas sobre días difíciles o fotos de una cerveza solitaria con leyendas como «A veces las cosas no salen como se planean». Dentro de la familia, las cosas empeoraron aún más. Nuestros padres todavía defendían a Jackson como si fuera un hábito inquebrantable, pero su paciencia se estaba agotando. Recibí una llamada de mamá tarde una noche, su voz más agotada que nunca. August Jackson está en problemas de nuevo. Nos pidió dinero prestado para pagar deudas, pero ahora se niega a conseguir un segundo trabajo. Ya no tenemos los recursos. Papá, de fondo, intervino con un tono irritado. El chico necesita ayuda. Pero tú has hecho todo un desastre. No discutí, solo dije, mamá, papá, Jackson necesita aprender a valerse por sí mismo. No puedo ayudar si él no quiere. Colgaron. Pero sabía que sus palabras eran solo una fachada. Entonces, una noche, mientras leía junto a la ventana de mi apartamento, contemplando el mar de Charleston brillar bajo la luz de la luna, llamaron urgentemente a la puerta. Abrí y allí estaba Jackson, con el pelo desordenado, los ojos rojos por la falta de sueño o quizás por las lágrimas, la ropa arrugada como si no se hubiera cambiado desde la mañana. Hermano, dijo, entrando sin esperar una invitación. Ya no puedo más. Me robaste el futuro. Ese edificio, si lo hubieras compartido conmigo, podría haber empezado mi negocio. Demostrar mi valía a todos. ¿Y ahora qué? Toda la empresa se ríe de mí. Mamá y papá están peleando por mi culpa. Mis amigos me evitan. ¿Estás feliz ahora? Lo dejé sentarse en el viejo sofá, sirviéndole un vaso de agua tibia, pensando que necesitaba calmarse más que estar alerta. Jackson se sentó allí con las manos temblando mientras sostenía el vaso y continuó culpándome.
Siempre eres tan callado, siempre actuando como el héroe, pero eres egoísta, solo piensas en ti mismo. El abuelo se equivocó. No te lo mereces. Sus palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque venían del hermano menor al que una vez había protegido de la ira de papá. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos, y dije, mi voz tranquila pero firme: no robé nada, Jackson. Solo me aferré a lo que el abuelo me confió. Él me vio mi trabajo duro, mi honestidad, y me eligió por ello. Tu futuro lo perdiste hace mucho tiempo. No por el edificio, no por mí, sino porque nunca lo intentaste de verdad. Tuviste todas las oportunidades, pero las usaste para presumir, para esperar que otros limpiaran tus desastres. Ahora es el momento de levantarte, hermanito. No culpando a otros, sino trabajando. Jackson me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desesperación. Luego se levantó, golpeó el vaso contra la mesa y se dirigió furioso a la puerta. «Te arrepentirás de esto», gritó antes de que la puerta se cerrara de golpe. Me quedé solo en el silencioso apartamento, escuchando el lejano romper de las olas. No estaba enojado con Jackson, solo estaba triste por él, por lo que podría haber llegado a ser si no cambiaba. Pero sabía, como me había enseñado el abuelo, que cada uno debe forjar su propio camino. Y Jackson, por doloroso que fuera, estaba aprendiendo esa lección de la manera más dura. En las semanas siguientes, su declive continuó. Hoy que Jackson fue despedido de Whitaker Enterprises, no abruptamente, sino después de un último proyecto fallido donde incumplió un plazo y culpó a sus colegas. Nuestros padres intentaron encontrarle nuevos trabajos, pero Jackson se negó diciendo que necesitaba tiempo para pensar. En cambio, se hundió más. Noches tardías en bares, deudas crecientes y discusiones con nuestros padres que resonaban por teléfono cuando me llamaban pidiendo consejo, aunque nunca escuchaban de verdad. No intervine. Simplemente seguí viviendo con el gimnasio, el mar de Charleston y la creencia de que el tiempo curaría las heridas de una forma u otra. Las mañanas en Charleston todavía comenzaban como un poema sin palabras. Me despertaba antes del amanecer, corriendo por la playa mientras el sol salía pintando el horizonte de un naranja vibrante. Las olas rompían contra la orilla, firmes y pacientes, como mi abuelo me enseñó a vivir. Sin prisas, sin estridencias, pero siempre avanzando. Mi apartamento del ático, con su ventana que daba al mar, se había convertido en un santuario, un lugar donde podía sentarme solo, escuchar la brisa cargada de sal y recordar a mi abuelo, el hombre que me dio no solo un edificio, sino una brújula para navegar las tormentas de la vida. Cada noche, mientras la luz de la luna se rompía sobre el agua, me sentaba junto a la ventana, sosteniendo el viejo cuaderno que mi abuelo dejó. Un diario que escribió durante sus años en el mar. Las páginas habían amarilleado, la tinta se había corrido en algunos lugares, pero sus palabras permanecían vívidas como si estuviera sentado a mi lado, fumando en su pipa y contando historias. No dejes que nadie te diga que no eres digno, August, escribió en la última página, su letra temblorosa pero resuelta. Releía esa línea cada vez, sintiendo que mi corazón se apretaba, no de dolor, sino de saber que él veía a través de mí. Vio a un hombre que yo aún no había visto en mí mismo. Mi familia, como olas que se retiran de la orilla, se desvaneció gradualmente de mi vida. Mis padres ya no llamaban con regularidad. Sus llamadas disminuyeron de acusaciones furiosas a preguntas breves y frías, como si ya no supieran qué decirme. Me enteré por la tía Betty que todavía defendían a Jackson, todavía intentaban encontrarle nuevos trabajos, pero su paciencia se estaba agotando. Jackson, después de ser despedido de Whitaker Enterprises, cayó aún más en espiral. Se fue de Charleston, mudándose a un pequeño pueblo cerca de Atlanta, afirmando que quería empezar de nuevo. Pero las noticias dispersas que me llegaban a través de amigos en común, a través de fugaces publicaciones en redes sociales, mostraban que todavía perseguía castillos en el aire, todavía gastaba más de lo que ganaba, todavía esperando que un gran golpe de suerte le cayera del cielo. Ya no estaba enojado con él, solo esperaba que algún día encontrara lo que yo había encontrado, la fuerza para valerse por sí mismo.
Mis padres, en su amargura, prácticamente cortaron el contacto conmigo. Una vez, mi madre envió un largo mensaje diciendo que yo había destrozado a la familia, que había elegido el dinero por encima del parentesco. Lo leí en mi tranquilo apartamento y por primera vez no sentí dolor, solo sentí pesar. Pesar de que nunca me vieron de verdad. Pesar de que no entendieron que no me había quedado con el edificio por dinero, sino para honrar mi promesa a mi abuelo. No respondí al mensaje. En cambio, me levanté, preparé una taza de café negro y miré el mar donde la luz de la luna aún brillaba, recordándome que había encontrado mi propia paz. Mi trabajo en el gimnasio continuó floreciendo. Mis clientes acudían a mí no solo para levantar pesas, sino para encontrar una transformación en sus cuerpos, sus mentes, sus vidas. Les enseñé a mantener la espalda recta, a respirar adecuadamente, pero sobre todo, a creer en sí mismos. Una madre soltera, después de 3 meses de entrenamiento, me abrazó llorando cuando entró en un viejo vestido que pensó que nunca volvería a usar. Un chico de 17 años, una vez acosado en la escuela, se paró frente al espejo del gimnasio y sonrió al ver que sus músculos tomaban forma. Esos momentos, pequeños pero radiantes, eran mi verdadero legado. Las vidas que toqué, así como mi abuelo había tocado la mía. Pensaba en él a menudo, especialmente en las noches tranquilas. Recordaba su voz cálida y firme como las olas del río Cúpe, sus agudos ojos azules que me miraban como si yo fuera su mundo entero. Él vio el futuro. Lo sé ahora. Sabía que Jackson, a pesar de ser mimado, no tendría la fuerza para preservar lo que él construyó. Sabía que mis padres, aunque cariñosos, estarían cegados por el favoritismo. Y sabía que yo, aunque callado, aunque invisible, tenía algo que nadie más en la familia tenía, la resolución de mantenerme firme. No me dejó el edificio para hacerme rico. Me lo dejó para ponerme a prueba, para ver si podía cumplir mi promesa. Y lo hice. Sentado en mi apartamento del ático, con el cuaderno de mi abuelo en la mano, me di cuenta de que su mensaje final no era sobre una propiedad, sino sobre el carácter. La venganza, si es que existía, no estaba en humillar a Jackson o avergonzar a mis padres. Estaba en vivir fiel a sus enseñanzas, espalda recta, manos trabajadoras, cabeza alta con integridad. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía Charleston, el mar, los clientes que confiaban en mí y lo más importante, me tenía a mí mismo, un Ogestaron que había capeado la tormenta, no para destruir, sino para construir. Al cerrar el cuaderno, miré el mar donde la luz de la luna todavía se fracturaba en el agua. Sonreí, no por triunfo, sino por paz. El mayor legado de mi abuelo no era el edificio, sino la creencia de que la honestidad y la resiliencia superarían cualquier injusticia. Y yo, con cada paso que corría en la playa, cada pesa que levantaba, cada sonrisa de un cliente, estaba viviendo esa creencia. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.